La comunicación electrónica, la capacidad de enviar un mensaje a través de vastas distancias, casi instantáneamente transformó la cultura humana. Algunas personas consideran a Samuel Finley Breese Morse, un inventor estadounidense, como el padre de la comunicación electrónica con la invención del telégrafo. Y para dar solo un breve ejemplo de cuán poderosa puede ser esa comunicación, algunas personas argumentan hoy que el momento de esa invención jugó un papel crítico en el momento de la Guerra Civil estadounidense. El argumento es que la comunicación instantánea, o el hecho de que los discursos dados por diferentes personas en todo el país podrían ser enviados por telégrafo e impresos en los periódicos al día siguiente, comenzó a romper la confianza entre las facciones y a desmantelar las alianzas que habían evitado que los desacuerdos se convirtieran en fracturas. El argumento no es que el telégrafo causó la guerra civil. El argumento es que el telégrafo rompió el sistema que hasta ese punto había prevenido la guerra civil. Y si ese fuera el caso, habría sido profundamente decepcionante para Samuel Morse, quien se consideraba muy opuesto al faccionalismo. Se autodenominaba un americano que no distinguía entre norte, sur, este u oeste, sino que veía a todos los estadounidenses como compatriotas. Aún así, no puedes decir que Samuel Finley Breese Morse no reconoció el potencial de su invención. Como dijo en uno de los primeros telegramas enviados el 24 de mayo de 1844. ¿Qué ha hecho Dios? La comunicación electrónica, descendientes tecnológicos del telégrafo de Morse, domina el mundo más que nunca, y el 23 de diciembre representa una fecha importante en el desarrollo de esa tecnología. De hecho, algunas personas argumentan que una pequeña demostración en los laboratorios Bell el 23 de diciembre de 1947 es uno de los eventos más importantes en la historia humana, y los desarrollos que nos llevaron a esa fecha seminal merecen ser recordados. Samuel Morse y el telégrafo son un ejemplo principal del poderoso efecto que la invención puede tener en la historia, y esto es aún más claro si comprendes su papel específico en uno de los avances clave de la era moderna. Morse no fue el primero en reconocer que un circuito abierto y cerrado podría usarse para la comunicación, ni siquiera en construir uno. Hay varios inventores que pueden afirmar haber inventado el telégrafo antes que Samuel Morse, pero Morse, con un par de colaboradores, hizo dos contribuciones vitales que le dieron el título de padre de la comunicación electrónica. Con la ayuda del profesor de química Leonard Gale, inventó el relé. El relé soluciona el problema de la degradación de la señal electrónica con la distancia. Ese límite significaba que los telégrafos estaban limitados a un rango bastante corto. No eran dispositivos que podían comunicarse alrededor del mundo. Morse y Gale diseñaron el relé, que funciona como un repetidor. Refrescan la señal que entra desde un circuito transmitiéndola en otro. Los relés, sin muchos cambios, aún se usan en diversos entornos actualmente. En segundo lugar, junto con el maquinista Alfred Vail, Morse desarrolló el código Morse, utilizando circuitos simples y solo dos señales, un punto y una raya, para comunicar el lenguaje, convirtiendo así el telégrafo en un medio práctico de comunicación. Estos dos desarrollos, la capacidad de amplificar una señal para que pueda ser escuchada y la capacidad de convertir la señal electrónica más simple en comunicación, no solo fueron claves para hacer un telégrafo práctico, sino que fueron claves para el desarrollo del mundo moderno. Al igual que con la telegrafía, el desarrollo de la telegrafía inalámbrica se atribuye a muchos inventores, especialmente a Guglielmo Marconi. Marconi desarrolló los primeros transmisores y receptores de radio prácticos en 1894 y logró grandes avances en la distancia efectiva de la telegrafía inalámbrica gracias a su comprensión de las antenas definidas en la ley de Marconi. Pero las radios de Marconi tenían limitaciones. El receptor solo era alimentado por la energía que llegaba a la antena. Por lo tanto, las antenas debían ser enormes y los transmisores usar mucha energía, y aún así, la señal era débil sin importar la antena. Una radio de Marconi requería auriculares para escuchar, y el receptor solo escuchaba el código Morse. Aunque la telegrafía inalámbrica era importante, especialmente para transmitir a barcos en el mar, le faltaba un componente crítico. No tenía una versión del relevo de Morse. Para cambiar verdaderamente el mundo, necesitaba amplificación. Al igual que la telegrafía, la respuesta al problema de la amplificación se atribuye a muchos inventores, pero el más comúnmente asociado con la invención clave fue Lee De Forest. La contribución de De Forest fue la invención del audion, que fue el primer triodo en 1906. Curiosamente, De Forest no inventó el audion con la idea de amplificación.
Fue construido como un receptor de radio. El Audion usa un tubo de vacío, aunque los primeros de DeForest aún tenían gas residual. El Audion tenía 3 electrodos, un filamento calentado, una rejilla y una placa. El gas en el tubo se calentaría, generando una corriente eléctrica afectada por las ondas de radio. Cuando el tubo recibía ondas de radio, éstas cerraban un circuito que se podía escuchar a través de los auriculares. Aunque DeForest había inventado un nuevo receptor de radio comercializable sin disputas de patentes, no se percató en ese momento de su potencial más significativo. El Audion produjo ganancia. Como los auriculares podían conectarse a una batería, el audio no dependía totalmente de la energía que llegaba del transmisor a la antena, a diferencia de otros receptores. El Audion usaba una onda de radio de menor potencia para controlar un flujo eléctrico de mayor potencia. La señal fue amplificada. Eso permitía escuchar señales débiles a una distancia mucho mayor. Aunque tomó tiempo antes de que los investigadores realmente comprendieran el efecto de amplificación del tubo o deón, su impacto fue enorme. En resumen, el filamento calentado crea electrones mediante la emisión termoiónica. Los electrones se mueven libremente por el tubo, creando una corriente entre el cátodo, que genera los electrones, y el ánodo, la placa metálica con carga positiva que los atrae. El tercer electrodo es una señal variable de baja potencia, que actúa como una compuerta a través de la corriente. Si está cargado negativamente repele electrones, si está cargado positivamente los atrae. Así, la carga de baja potencia controla proporcionalmente el flujo de electrones más potente. Esto significa que una señal pequeña podría hacerse mucho más fuerte. Las tuberías podrían amplificar un transmisor y un receptor, lo que significaba que las ondas de radio ya no estaban limitadas por la energía que llegaba a una antena, pudiendo amplificar la señal más allá de puntos y guiones. La invención forzada del tubo Audion inició el campo de la electrónica, la física, ingeniería, tecnología y aplicación que se ocupa de la emisión, flujo y control de electrones tanto en vacíos como en materia. Las aplicaciones finales superaron con creces lo que DeForest reconocía en ese momento. Los triodos podrían servir como un amplificador repetidor para teléfonos, muy similar al repetidor de Morse, pero transmitiendo el rango completo de voz, haciendo posible la telefonía de larga distancia. Antes, el alcance de los teléfonos se limitaba a unas 800 millas. El triodo permitió que la radio transmitiera sonido completo y suficientemente alto para ser escuchado sin auriculares, permitiendo que una familia se sentara alrededor de ella a escuchar. La radio pasó de ser un sistema de mensajes simple a un medio de comunicación masiva. Después de que Atlantic Telephone and Telegraph compró patentes en 1913, los tubos se desarrollaron para crear sistemas de dirección pública, de grabación de sonido y de sonido sincronizado para películas, permitiendo el cine sonoro. Estos sistemas tuvieron un gran impacto en la cultura y la historia. Permitieron un medio masivo que, a diferencia de la impresión, no requería alfabetización y estaba libre de límites físicos de entrega. Ahora una persona puede consumir medios mientras realiza otras actividades. La música y el entretenimiento fueron transformados y géneros enteros de música deben su existencia a la radio que fue permitida por los tubos de amplificación. Las personas se involucraron más en las noticias y eventos del día, desarrollaron relaciones más significativas con sus líderes políticos, cuyas voces y rostros ahora se volvieron familiares. En muchos aspectos, los líderes más poderosos del siglo XX, personas como Franklin Roosevelt, Winston Churchill y por supuesto Adolf Hitler, fueron criaturas de la era de la amplificación electrónica. Pero las aplicaciones de estos tubos amplificadores trascendieron la comunicación. Las primeras computadoras, máquinas instruidas para realizar secuencias de operaciones aritméticas o lógicas, eran mecánicas. Estas computadoras usaban discos, engranajes o poleas, y los cálculos provenían del proceso mecánico. Estas computadoras se originan en la antigüedad, como el ábaco, un dispositivo de cálculo con más de 4000 años de antigüedad. Las computadoras mecánicas capaces de cálculos matemáticos más complejos que podían ser programados, por ejemplo, la máquina diferencial del matemático inglés Charles Babbage, se desarrollaron en el siglo XIX. Las computadoras mecánicas mejoraron con la electrónica temprana, usando relevos eléctricos para mover palancas mecánicas, aumentando velocidad y reduciendo tamaño. Un ejemplo es la computadora de datos de torpedos de la Marina de Estados Unidos, usada en submarinos en la Segunda Guerra Mundial para realizar cálculos trigonométricos avanzados necesarios para determinar soluciones de disparo de torpedos. De hecho, lo que muchos consideran la primera computadora moderna, la Z3 construida por el inventor alemán Konrad Zuse en 1941, era electromecánica.
La máquina de SUSE, la primera computadora digital, utilizaba relevos telefónicos y definió un código basado en interruptores que se apagan y encienden, a diferencia de las computadoras analógicas anteriores, que usaban aspectos mecánicos como el tamaño de los engranajes. De esta manera, el relevo de Samuel Morse se volvió la base del lenguaje usado para programar casi todas las computadoras digitales. Binario, el uso de dos señales, como el punto y la raya del telégrafo, para crear un mensaje muy complejo. Si comprendes cómo funcionaban los relevos telefónicos en SUSE C3 y cómo funcionaba el tubo Audion de DeForest, entonces ves el potencial. Un tríodo es esencialmente un dispositivo donde un electrodo envía un mensaje a otros dos electrodos, lo que te permite enviar un mensaje binario sin la necesidad del interruptor mecánico, electrónicamente, a la velocidad de la luz. La primera computadora con tubos de vacío fue creada en la Universidad Estatal de Iowa en 1939, pero tenía un propósito limitado y no era programable. Solo resolvía un conjunto de ecuaciones lineales. Otro ejemplo temprano de las computadoras de primera generación o de tubos de vacío fueron las máquinas Colossus, construidas entre 1943 y 1945, y utilizadas por la inteligencia británica para realizar cálculos matemáticos que permitieron a los descifradores analizar las numerosas configuraciones potenciales en una máquina de códigos Enigma alemana. Eventualmente hubo 10 máquinas Colossus, siendo las primeras en utilizar alrededor de 1500 tubos de vacío. Las máquinas y su rol crucial en descifrar el código alemán influyeron significativamente en el desenlace de la Segunda Guerra Mundial. Los desarrollos posteriores incluyeron el integrador y computadora numérica electrónica construido en los Estados Unidos, o integrador y computadora numérica electrónica capaz de resolver una gran clase de programas numéricos a través de la programación. Completado en 1945, integrador y computadora numérica electrónica utilizó unas 20.000 válvulas de vacío. Era 1000 veces más rápido que las computadoras electromecánicas. Sin embargo, las válvulas de vacío son relativamente grandes y delicadas. Las válvulas tardan en calentarse, consumen mucha energía eléctrica y generan bastante calor. A pesar de ser maravillas de su época, requieren grandes salas para poder hacer lo que según los estándares de hoy eran muy pocos cálculos. Lo que nos lleva a la importancia del 23 de diciembre. En 1923, el inventor polaco-americano Julius Lilienfeld patentó un método y aparato para controlar la corriente eléctrica. La idea era un dispositivo de estado sólido que usaba un campo eléctrico para controlar el flujo de corriente mediante semiconductores. Los materiales semiconductores son materiales cuya conductividad eléctrica se sitúa entre un conductor y un aislante. En estos materiales, la resistencia se reduce al incrementar la temperatura. Las propiedades eléctricas de estos materiales pueden verse afectadas por campos eléctricos, por lo que podrían funcionar como amplificadores o interruptores, similares a los tubos Audion de DeForest, pero más pequeños, menos frágiles y con menor consumo de energía. A pesar de su idea prometedora, la calidad y pureza de los semiconductores disponibles en ese momento era insuficiente para que Lilienfeld produjera una versión funcional, y la patente pasó mayormente desapercibida. Después de la Segunda Guerra Mundial, Bell Labs en Manhattan formó un grupo dedicado a encontrar una alternativa de estado sólido al tubo de vacío. Al igual que Lilienfeld, tuvieron dificultades para crear una versión funcional hasta que se les ocurrió trabajar con el estado superficial del semiconductor, en lugar de un campo eléctrico externo. En 1947, el equipo de físicos John Bardeen, Walter Bratton y William Shockley logró crear un dispositivo funcional que utilizaba dos conductores de lámina para interrumpir el estado superficial a través del semiconductor, germanio. Una pequeña carga en un conductor de oro alteraría la resistencia del germanio, modificando el flujo de electrones. De hecho, la carga en el segundo contacto era mayor que el cambio en el primero. Así, el dispositivo funcionaba. John Robinson Pierce, otro miembro del equipo, nombró el nuevo dispositivo que funcionaba como amplificador. Mientras que las válvulas de vacío dependían de la transconductancia, el nuevo dispositivo funcionaba por transresistencia. Por lo tanto, un dispositivo que utilizaba transresistencia se llamaba transistor. Primero demostraron el dispositivo en funcionamiento a sus colegas el 23 de diciembre de 1947, fecha que se ha consagrado como el cumpleaños del transistor. La revista Computer World destacó la relevancia de esta fecha. El transistor, argumentaron en 2007, es la invención más importante del siglo XX.
El ingeniero civil Trevor English fue más directo, llamando al transistor la cosa más importante del mundo. Por su descubrimiento, Shockley, Bardeen y Bratton recibieron el Premio Nobel de Física de 1956. No son solo los transistores, amplificadores que miniaturizan radios, televisores y móviles, e interruptores que permiten más procesos en menos espacio y con menos energía que los tubos de vacío predecesores. También es lo rápido que ha podido avanzar la tecnología. Después de varios desarrollos, los ingenieros de Bell Labs, Muhammad Atla y Duan Kong, desarrollaron el transistor de efecto de campo de óxido metálico, también conocido como metal óxido semiconductor o metal óxido semiconductor, transistor de efecto de campo. El dispositivo fue el primer transistor escalable, fácil de fabricar y colocar en un circuito integrado, con muchos transistores diminutos estampados en una sola hoja de material semiconductor. El transistor de efecto de campo de óxido metálico semiconductor está incluido en prácticamente todos los electrónicos modernos. Miles de millones se fabrican a diario. Se estima que se fabricaron 13 sextillones entre 1960 y 2018. Es el dispositivo más fabricado en la historia de la humanidad. La evolución de los transistores ha sido asombrosa. En 1965, Gordon Moore, fundador de Intel, notó que el número de transistores por pulgada cuadrada en un circuito integrado se duplicaba cada año desde su invención. Predijo que la tendencia continuaría y así ha sido hasta el día de hoy. La asombrosa tendencia ahora se llama Ley de Moore. ¿Cómo encapsulas la importancia de una tecnología que ha transformado casi todos los campos de la industria humana? ¿Cómo contabilizas las vidas salvadas por los avances médicos que ha permitido, las vidas enriquecidas por la mayor disponibilidad y fiabilidad del transporte que ha causado, el impacto en la ciencia y la tecnología de la enorme capacidad para agregar y acceder a la información, la reducción virtual del mundo a través de la comunicación electrónica? ¿Cómo cuantificas la importancia de una tecnología que nos permitió ir a la Luna con una computadora de guía que solo tenía unos 32.000 bits de RAM, una millonésima de lo que hay en un teléfono celular moderno? ¿Cómo puedes expresar la importancia de una tecnología que toma el poder computacional del coloso que ayudó a ganar la Segunda Guerra Mundial y lo coloca en la punta, no la cabeza, la punta de un alfiler? Y como el telégrafo de Morse, todo eso nos unirá o nos desgarrará. ¿Cómo hablas sobre la importancia de la tecnología que celebramos el 23 de diciembre? Me faltan palabras para describirlo. Solo puedo hacer eco de las de Samuel Morse. ¿Qué ha hecho Dios? Espero que hayas disfrutado este episodio de El Historiador, breves fragmentos de historia olvidada de 10 a 15 minutos. Si lo disfrutaste, haz clic en el botón de me gusta. Si tienes preguntas, comentarios o sugerencias para próximos episodios, déjalos en los comentarios. Responderé personalmente. Sigue al Historiador en Facebook, Instagram, Twitter y revisa nuestra mercancía en teespring.com. Si te interesa más contenido sobre historia olvidada, suscríbete.